Yo sé que más de una vez has visto a los otros triunfar y te sientes atado de manos, estancado y preso. Ves el éxito de los demás y te impacientas preguntándole a Dios cuándo será tu turno. Pero la verdad es que Dios no actúa según nuestras expectativas humanas, sino según su propósito divino. Y Él cumplirá sus promesas en tu vida en el momento perfecto. Así ocurre en nuestras vidas y así ocurrió en la vida de José. Pero, ¿quién era José? José en la Biblia es uno de los personajes más admirables. También conocido como José el Soñador. José era el hijo favorito de Jacob, el hijo favorito de Israel, pues era uno de los hijos que tuvo a mayor edad y también era uno de los hijos de la esposa que él verdaderamente amaba, de Raquel. Cuando José tenía solo 17 años, era un adolescente, era un joven, cuidaba los rebaños con sus hermanos, pero sus hermanos notaban cómo Jacob lo amaba a él más que a todos los demás. Y eso obviamente generaba envidia, generaba odio y sentían ese rencor hacia él. Dice la Biblia que lo odiaban y que no podían decirle ni una sola palabra amable. José tenía sueños y eso hacía que sus hermanos lo odiaran aún más. Uno de los sueños que tuvo era donde la luna, el sol y 11 estrellas que representaban a sus 11 hermanos lo adoraban a él, se postraban ante él. Y eso hacía que sus hermanos sintieran muchísimo rencor porque, ¿qué quería decir José con todo esto? ¿Que él iba a reinar sobre sus hermanos? En esta ocasión incluso su papá se enojó con él. Pero el amor de su papá hacia José era tan fuerte que hasta le creó una túnica de muchos colores especialmente para él. Y eso solo seguía generando más y más odio de sus hermanos hacia él. Un día, cuando sus hermanos estaban apacentando los rebaños cuidando a las ovejas, Jacob manda a José a ayudar a sus hermanos. Pero el resentimiento de sus hermanos era tan fuerte que planearon matarlo para deshacerse de él. Imagínate lo mucho que puede hacer el odio en la vida de los seres humanos. Echaron a José a un pozo, esperando que muriera ahí. Pero Dios tenía otros planes. Así que uno de sus hermanos conversó con los otros y les dijo: vamos a venderlo como esclavo, no lo matemos. Es nuestro hermano, es nuestra sangre. Así que lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo y estas personas lo llevaron a Egipto, lejos de su hogar. Mataron un animal, llenaron su túnica de colores de sangre y se lo llevaron a su papá, haciéndole creer que José había muerto. Y por supuesto Jacob, con el corazón destrozado, lo único que dijo era que iba a estar de luto hasta el día que muriera. Pero aunque este parecía el final de José, era solamente el comienzo del cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Un egipcio llamado Potifar, quien era un capitán del faraón, era alguien importante, lo compró y como Dios estaba con José, lo convirtió en un hombre muy exitoso. Todas las cosas salían bien para José y sus jefes veían eso. Dios hizo que a José le fuera bien en todo y lo bendijo en todo lo que hacía y bendijo a todas las personas que lo ayudaban. Claramente el carácter de José era de admirar e incluso la esposa de su jefe, la esposa de Potifar, se sintió atraída hasta él e intentó estar con él, pero el corazón de José honraba tanto al Señor que no fue capaz de fallarle. La esposa de Potifar engañó a su esposo haciéndole creer que José había querido estar con ella y por este gran engaño José fue enviado a la cárcel, pero Dios seguía estando con él y no importa dónde estaba José, se seguía cumpliendo su propósito. Dios puso gracia en José aún estando en la cárcel e hizo que los jefes de la cárcel lo pusieran a él como encargado de todos los presos. Imagínate, cuando Dios está contigo, no importa dónde estás, las personas hallarán gracia delante de ti. Estando en prisión, José interpretó los sueños de dos de los trabajadores del faraón y 2 años después interpretó sueños del mismo faraón. Eso hizo que a la edad de 30 años, 13 años después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, José se convirtiera en un líder importante de Egipto. Háblame de paciencia. En el tiempo en el que José fue un líder importante en Egipto, hubo mucha escasez e incluso sus hermanos vinieron a pedir comida. Aunque no lo reconocieron, José fue bueno con ellos. Y eventualmente él y su papá vinieron a vivir a Egipto y tuvieron abundancia de comida aún en la necesidad. Esta historia muestra cómo no importa el mal que pueda hacerte el mundo, Dios lo puede usar para bien. E incluso en Génesis 50:20, eso es lo que José le dice a sus hermanos. Los hermanos de José tenían miedo de que él intentara vengarse, pero José tenía a Dios en su corazón y sabía que en el tiempo correcto Dios cumplió su propósito en su vida. En Génesis 50:20 dice José a sus hermanos: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo utilizó para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Es imposible creer que en esos años de prisión José no cuestionó el plan de Dios para su vida. Al menos sé que yo lo haría, porque aún no estando en prisión, lo he hecho. Pero hay algo muy importante que debemos entender, y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor.
En Isaías 55, en los versículos 8 y 9, el Señor nos dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a los de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Nuestra mente es finita comparada con la infinita sabiduría del Señor. Nada de lo que podamos querer o imaginar o desear se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Él suplirá sus necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús, y eso va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Nos va a satisfacer de una manera en la que nunca podríamos pedir. Cuando José estaba en la cárcel, no se imaginaba que iba a poder llegar a ser uno de los líderes más importantes de Egipto. Y tú, justo ahí donde estás, no te imaginas lo que Dios tiene preparado para ti. Aunque crees que Dios está tardando, Él está trabajando. No porque no está pasando justo ahora no significa que no va a pasar nunca. Dios te está preparando a ti porque Él quiere que tengas lo que necesitas, pero también quiere que cuando lo tengas sepas cómo manejarlo y estés equipado para administrarlo de la manera correcta. Todas estas promesas están en la palabra del Señor. Nuestro trabajo es leerlo, estudiarlo, creerlo y vivirlo, sabiendo que nuestro Dios, en el momento correcto, en el tiempo perfecto, nos pondrá exactamente donde necesitamos estar. Quizás ahora no tenga sentido por lo que estés pasando y le sigues pidiendo al Señor una y otra vez que cumpla con ese deseo que tienes en tu corazón. Pero cuando el Señor te supla lo que tú verdaderamente necesitas, vas a entender por qué las cosas no pasaron en el momento en el que tú querías o como tú querías. Vas a entender que lo que tú deseabas no se comparaba en absoluto con lo que Dios tenía preparado para ti, y le vas a agradecer al Señor porque te dio mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero ese agradecimiento no debe venir solamente cuando las cosas que nosotros queremos pasan. Ese agradecimiento también debe estar en el momento de espera, decirle: Señor, te agradezco, porque aunque en este momento no entiendo tus planes, sé que tú tienes algo grandioso para mí, porque es tu promesa, y las promesas del Señor son sí, amén. Confiar en que aunque no esté pasando hoy, el Señor está haciendo un milagro en ti, el Señor está obrando en ti y está creando esa persona que va a cumplir con el propósito de Dios en este mundo. Recuerda que lo importante no es construir riquezas en este mundo pasajero. Lo importante es construir la riqueza en el mundo que durará por nuestra eternidad. Dile: Señor, te entrego mi vida, mi presente y mi futuro. Y aunque no lo pueda entender, confío en que tus planes son mejores que los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.